tal, tocayo? ¿Cómo estás? Tocayito, un placer. ¿Cómo estás tú? Igualmente, feliz de estar aquí contigo y con Igualmente, ustedes en este episodio. igualmente, Tocayito. Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente agradecemos los comentarios que nos han enviado. Muchísimas gracias, de verdad. Los likes y sus sugerencias también son más que bienvenidas. Por favor, recuerden darle like al video, compártanlo y hagan clic en la campana para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video de Alex y Alejandro. Así es. Y bueno, vamos a hacer la segunda parte de este programa que hicimos acerca de los inconvenientes en la vida, ¿no? Transformando esos inconvenientes en fortalezas y las lecciones que aprendimos de ello. Así es, Tocayito. Pero antes, si me permiten, quisiera hacer una aclaración porque hubo un lapsus brutos en el programa anterior donde hablamos de las construcciones sociales y las diferencias entre hombres y mujeres. Yo mencioné que las mujeres tenían más grande el hipotálamo. O sea, perdón, pero duermo muy mal y duermo muy poco. Give me a break. Es el hipocampo. Pero todo lo demás, las consecuencias, causas, características y más, todo está bien. Solamente que no es el hipotálamo, es el hipocampo. Y asunto aclarado, después de este lapsus brutus, comenzamos, Tocayito. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Y de hecho esa es una de las cosas que creo que, no sé tú, por lo menos yo aprendí muy tarde en la vida que estaba bien cometer errores, que no teníamos que ser perfectos y que Claro. al final del día todos los seres humanos los cometemos, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está bien. Yo, no sabes, mis hijos se burlan y se mueren de la risa porque yo soy súper disléxico y de repente cambio, digo el aeropuerto y yo quería decir el hotel y, vaya, cambio todos los, digo, ya es tiempo, ya es hora de irse a lavar en vez de decir los dientes, ¿no? Le digo los pies y no me doy cuenta hasta que ellos no me lo dicen, ¿no? Pero bueno. ¿Ves? A mí me pasa mucho el escribir, ¿sabes? Por eso odio y ya te has dado cuenta. Hay mucha Ujú. gente que cree que es rude enviar mensajes de voz por WhatsApp, por ejemplo, pero es que, no sabes, me equivoco mucho, me desespero porque soy muy disléxico al escribir, en texting. Entonces, no, pues perdón, pero yo sé que es muy rude porque a veces estás en algún lugar, hay gente a tu alrededor y pues no los puedes escuchar, ¿no? Qué Pero chistoso. A mí cero Ruth. De hecho, me parece lo más conveniente. A mí lo que me choca es que me hablen por teléfono. O sea, pero si me dejas un voice note, pues lo escucho cuando pueda y se me dé la gana, ¿no? Pero bueno, este, no, yo sí entonces, soy, yo sí prefiero hablar por teléfono always, pero bueno. no, yo, no, no, no. Hablar Bueno, por no, teléfono, no te voy a contestar. emails, texting, pero muy al final. Sí. Ok. Oye, bueno, pues vas, yo en el programa anterior me había quedado yo fui el último que compartí uno de los momentos, digamos, malos o las piedritas en el camino, como les quieras llamar. Sí, sí, sí. Vas tú. Bueno, ya he hablado abiertamente de esto. No sé si en este programa, pero en el podcast, bueno, sí, en el podcast Partida Secreta sí lo hice. Yo he hablado abiertamente de que sufro de ataques de pánico muy severos desde hace ya bastantes años y, y depresión también, clínica de hecho. Afortunadamente esa la tengo más controlada, pero desgraciadamente cuando vino una crisis de ataques de pánico y no me dejaron mentir los psiquiatras que estén, psicólogos y los desgraciadamente compañeros, colegas en este padecimiento, no me dejar mentir, como dicen, no hay ataques de pánico sin depresión. Una vez que pasa la crisis de ataques de pánico, viene un periodo de depresión muy, muy fuerte, hasta que uno ya llega bouncing back, como siempre digo, entonces ya uno vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, yo comentaba que acerca de cuando llegué a Los Ángeles a estudiar actuación y que cómo romanticé la amistad y la. Bueno, pues a mí me empezaron a dar ataques de pánico y yo no sabía qué era, como todo la mayoría de la ¿A qué gente, edad? ¿Qué edad tenías? como 22 años, creo, Ok. 22, 23. Y entonces, bueno, yo no sabía qué era. Me dio, de hecho, la primera vez en medio de un ejercicio de actuación. Y yo estaba en Stella Adler, que ella, la técnica Stella Adler es de imaginación, porque ella se reveló el método de Stanislavski que siguió Lee Strasberg, que se basa en tus experiencias. Pero Stella Adler dijo, esto es muy dañino para los actores. O sea, recordar y clavarse en las experiencias negativas que hayan tenido para desarrollar un personaje o una escena. Entonces ella creó su técnica porque ella decía, tus vivencias son así, tu imaginación es infinita. Entonces, y sí, pues es más sano, pero la verdad es más difícil. Entonces yo estaba en una escena donde era un funeral. Mi amigo había muerto como un año y medio anteriormente, entonces yo me visualicé, me clavé muchísimo. Pero era de improvisar, o sea, nadie sabía lo que uno iba a decir. O sea, veíamos que estábamos todos en un funeral, entonces iban pasando uno por uno y hacían como su escena, ¿no? Entonces yo traía mi escena en mi mente, pero me clavé tanto con eso del funeral.
Entonces ya me levanto y agarro a la compañera, porque en mi mente esta compañera había matado a mi mejor amigo, ¿no? Eso era la viuda negra, ¿no? Y entonces recuerdo que empecé así, me paralicé, en serio, y sentí que me iba a desmayar, que me iba a vomitar, así todo esto me hormigueaba, una cosa horrible, y me salí, así me bajé del escenario, me empecé a echar agua y agua así como loco en el baño, me acuerdo, y llegó un compañero a ver cómo estaba, y estaba así en el piso, literal, tocayo, así empapado de agua, así en el piso como imbécil. Bueno, la maestra, yo creo, para que no la demandara, me dijo que por fin había dejado de ser Alejandro y había entrado en el personaje, me dio ejemplos de cuando ella actuó en Broadway, todo eso choro, ¿no? Pero pues no, resulta que empezaron a ser cada vez más comunes, más frecuentes, y yo, pues sin ir al médico, pues no sé por qué, por tonto yo creo. Total que cuando se hace tan crónico, regreso a casa de mi madre en Baja California con la cola entre las patas, después de la mejor experiencia de mi vida, después de haber vivido algo que me hizo encontrarme a mí mismo por vez primera, realmente ya como un adulto, quién soy en el mundo, qué vengo a hacer al mundo, todo esto, todo se acabó debido a eso, porque llegó un punto en que ya ni siquiera podía dejar la casa de lo crónicos que se hicieron. Entonces, más o menos tardé un año en recuperarme, en equilibrarme otra vez. Ese año debo decir que al principio fue sumamente depresivo, sumamente espantoso, la verdad, humillante hacia mí mismo, porque pues yo, te repito, después de haber vivido todo esto y regresar así, literal, con la cola entre las patas, fue muy desagradable. No hubo empatía de la gente alrededor mío, debo decirlo, porque no es lo mismo que te aguanten a que te apoyen, son dos cosas muy diferentes, o que te soporten a que te apoyen, y eso es muy importante, pero bueno, tengo entendido que no soy el único que pasó por eso, hubo cero empatía, pero debo decir que mi abuelita materna, que ya he dicho aquí que es la mayor cómplice de mi vida, ella murió unos meses después de ese año, entonces, bueno, conviví muchísimo con ella ese año, con mi sobrina, que ya aún no era muy pequeña, entonces le vi el lado positivo, pero el punto es que regreso a Los Ángeles y ya no me encontraba, ya no me encontraba igual con todo ese mundo de actuación y demás. Y una noche yo fui a cenar con una amiga que estaba platicando, oh, los headshots nuevos y la audición, y mi amigo fue esto. Yo nomás estaba así pensando, esta carrera es como un panic attack. O sea, no tienes control sobre ti. Me fui a mi departamento después de esa escena, me encerré 3 días o 4, no sé cuántos, y dije, ya no voy a ser actor. En ese momento sentí literal que una roca enorme se me quitó de la espalda. Y lo primero que hice al salir fue ir al cine. Para Con todo ver, y que tú creías que ese era como tu sueño, ¿no? Bueno, o era tu sueño, es que sí lo pero era, sentías como mucha presión. sí, porque yo era muy hablador o sea, no hablador me refiero, es que no, creo que se entiende mal. Me refiero a que yo lo decía a diestra, como te dije una vez, Tocayito, cuando algo me gusta, me apasiona, la gente se da cuenta, no lo puedo ocultar, ¿no? Entonces, bueno, así era. Entonces, todo el mundo que me conoció en ese tiempo sabía de mi obsesión con esto, porque insisto, no era una meta, era una obsesión. Entonces, de repente, como que a lo mejor era demasiado presión que me puse sobre mí mismo, no lo sé, pero en ese momento se sintió bien. Entonces, salgo a ver una película con los ojos de un espectador neutral y lo logré. Entonces, ya me sentí, y fue cuando te decía, viene la muerte de mi abuelita, me vuelvo un hedonista, de voy a morir mañana, entonces me volví eso. Y por unos años funcionó, debo decirlo, hasta que de repente cayó el 20. ¿Qué hice? ¿Cómo renuncié a lo único que me ha apasionado en la vida? Entonces sí vinieron unos años difíciles hasta que resultó lo que soy ahora. ¿Y cómo crees, o sea, cómo superaste esa época? ¿O tú crees que simplemente fue el tiempo el que lo sanó? Yo siempre he dicho que un clavo saca otro clavo y creo que tienes que encontrar otra cosa que si bien tal vez no te apasione de la misma manera, porque además, digo, bueno, tal vez mucha gente va a estar en contra de lo que voy a decir, pero yo creo que no es lo mismo tener una pasión a los 25 años que a los 40. Yo creo No, que ya bueno, eres, seguro. no, tienes los pies más en el piso, ya has tenido experiencias, etcétera. A los 25 te puedes a comer al mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, te digo, ya tengo mis pasiones ahora nuevas, pero ya con los pies más en el piso. Entonces, esas pasiones que encontré como cuestiones como la política, que a mí jamás me interesó, francamente, de ningún país, ni nada, nunca me interesó. Sí, me empezaron a interesar otras cosas, cuestiones de negocios que yo siempre dije, yo soy una persona creativa. Es más, yo decía, yo soy un artista, yo no soy un hombre de negocios. Yo soy un artista, así, pero con una petulancia, ¿no? También un poco. Lea las novelas de Honoré de Balzac, él hace mucho énfasis en ese tipo de actitud de los artistas, ¿no?
esa petulancia, esa arrogancia, esa soberbia. Yo tenía eso. Entonces, bueno, yo creo que fue eso, tocayo. Fui encontrando pasiones nuevas, fui encontrando gustos nuevos, crecí muchísimo, obviamente, en muchos aspectos, y yo creo que eso fue lo que finalmente me hizo, y ahora ni al caso, y además, como decía en un programa anterior, o sea, el Hollywood del que yo estaba enamorado, obsesionado, ya no existe. Entonces, pues también es una especie que yo ahora, ay, pues de la que me salvé, ¿no? Un poco. También. Bueno, Sí. sí, pues sí, la vida nos va también enseñando no solamente cómo es, sino cómo somos nosotros, ¿no? Nos vamos conociendo en el camino. Sí, yo creo que es un proceso que nunca acaba, ¿no? No No, sé si la seguramente gente al no. morir dice, ya voy a morir, ya voy a morir y No, me conocí perfecto. Yo creo que no, ¿no? no creo, no Yo tampoco. creo. Yo creo que it's a life journey, ¿no? Es un viaje de toda una vida. Yo mi siguiente fracaso, siguiéndolo cronológicamente con el último que les había compartido, fue alrededor de los 22, 23 años, Uh-huh. cuando me vi envuelto en una espiral de, pues, ¿cómo le voy a llamar? De dependencia al alcohol y a ciertas sustancias. Em, la verdad es que no fue mucho tiempo, fueron unos 6 meses y tampoco fue algo completamente descontrolado. Sin embargo, sí llegué a tener una experiencia ya al final, que fue de hecho, digamos, la última experiencia de esta fase, en donde yo me di cuenta que si seguía en esa dirección, pues probablemente no iba a vivirla o a contarla por mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y en esa época estaba yo tomando mucho alcohol, o consumiendo más bien mucho alcohol, y, y se habían escapado por ahí algunas otras drogas, pero lo que definitivamente me cimbró fue esta experiencia y el hecho de reconocer que a lo mejor yo necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, lo que yo llegué a decir básicamente fue una de dos, o lo dejo y me demuestro a mí mismo que no necesito ayuda, y ayuda llámese, me necesito ir a internar a una clínica de rehabilitación, Uh-huh. em, pues tengo que demostrarme a mí mismo que lo puedo hacer yo solo, ¿no? Y afortunadamente yo fui una persona que lo pudo hacer solo. Yo nunca tuve que ir a alguna clínica o demás. Y la verdad, ya si lo analizo como más fríamente, 20 y tantos años después, probablemente a lo mejor no estaba en una época o tan grave como para haberlo necesitado, pero sí lo consideré y bueno, de la noche a la mañana no volví a consumir absolutamente nada durante varios años, ¿no? No sé, casi 3 años. No consumí nada, ni una gota de vino tinto. Y y bueno, luego entré en una época muy chistosa de mi vida, o bastante esotérica, llamémosle así, pero bueno, ese fue un descalabro y creo que es algo en lo que mucha gente nos podemos relacionar. Hoy en día, como me ven, estoy tomando mi copita de vino, pues vaya, no pasa nada porque no tengo un problema de dependencia con ninguna sustancia, ¿no? Pero ¿a qué se debió este espiral en el que te viste involucrado? Era si te acuerdas, en el programa o en el episodio pasado, les platicaba que alrededor de los 19 años mi papá tuvo una serie de problemas Oh, con sus sí, sí. socios y demás, y este era como ya el piquito de eso. No te podría decir que es a causa de eso, porque ya habían pasado 4 años, pero una cosa llevó a la otra, y y bueno, era una época en la que estaba yo en la universidad y también me sentía bastante perdido, ¿no? Yo bastante perdido en el sentido de que no consideraba que yo tuviera las herramientas como para poderme manejar como adulto y que Bienvenido, tocallito, al club. sí, bueno, después me di cuenta que es una experiencia bastante más universal de lo que yo creía, ¿no? En ese entonces yo creía que era el único que se sentía así y y bueno, fue una combinación de cosas, pero bueno, así es como yo lo experimenté o así es como intenté lidiar con ello y afortunadamente le di la vuelta porque nunca en realidad tuve que pedir ayuda externa y también te voy a decir una cosa, que a veces el orgullo tiene una connotación bastante negativa y en algunos casos sí lo es, pero en algunos otros no, como en ¿no?
era lo suficientemente orgulloso como para no querer ser, y no tiene nada de malo, ¿eh? No, a ver, el hecho de necesitar una clínica de rehabilitación ¿Pero no crees que tiene era nada de orgullo malo. o era estoicismo? No, porque Sí. ahora, Digo, ahí, perdón. no, ahora que termines, voy a comentar algo porque tengo una cosa muy relacionada a lo que tú estás comentando. En esa época de mi vida todavía no era tan estoico, la verdad, para que te digo, pero bueno, poco a poquito como que sí fue un parteaguas en donde de mi educación como un poco más conservadora y tradicionalmente católica que tuve durante mi infancia y mi adolescencia, pasé a aprender y a escuchar y a leer y a empaparme, por así decirlo, de muchas pues conocimientos, creencias y herramientas que tenían que ver con este campo del potencial humano, ¿no? Y de la creencia de que los seres humanos nos podíamos mejorar, o autoayuda, como le quieras llamar, ¿no? Que nos podemos ayudar a nosotros mismos. Cosa que yo era por completo desconocido, yo no tenía idea de todas esas cosas. Ok. Fíjate, no sé, hay gente que dice que hay personalidades o metabolismos adictivos y otros que no lo son. Ahora que mencionabas eso, yo he tenido un par de etapas en las que yo también abusé, sobre todo del alcohol, porque la verdad las otras drogas me dan mucho miedo, soy muy miedoso, la verdad. Y la marihuana que sí la he ido a probar como unas 3 veces, me da un asco, y el olor no lo soporto, me dan náuseas asquerosas. Sí, es asquerosa. Es asquerosa. Entonces, pues no, nada más el alcohol. Eh, y recuerdo gente a mi alrededor, porque además cuando tienes, no sé, es que yo soy un imán para dos tipos de personas. Los que son como smartasses, que son purgantes, y la gente que no bebe. Y yo recuerdo que un maestro de cabala una vez me dijo, no me dijo a mí, dijo estábamos en una clase privada, y dijo él que alguien se quejó de la gente que bebía, yo no bebo, no sé qué, y el maestro de cabala le dijo, la gente que no bebe es de no fiar, porque cuando tú bebes tú te dejas ir. Y la gente que se está como control freak, así de que no se deja ir, no es de fiar. Le dijo, in your face. Entonces, bueno, entonces mi familia era así, básicamente, aburrida, o sea, muy así. Bueno, total que esa gente suele espantarse más que una persona que sí, digamos, bebe normalmente, o sea. Bueno, entonces, porque recuerdo que a mí me llegaron a decir, en esas dos etapas que te digo, una es, me preguntaba hace rato cómo lidié con ese despertar de, ¿qué hice? What the fuck did I do? Renuncié a mi sueño, a mi obsesión, por un momento no sé, de confusión, ¿no? Y bueno, eso me pasó cuando me cayó el 20 de lo que había hecho. Y cuando muere mi madre y mis dos tías abuelas, que ya he explicado creo anteriormente que eran unas tías abuelas, dijo alguien, no normales, eran algo, o sea, yo me crié con ellas básicamente. Entonces, bueno, en esas dos etapas, y recuerdo que alguien me dijo, cuidado, puedes volver alcohólico. Yo creo que, y tú, por eso dije, hay algo en lo que me relaciono contigo, porque al igual que tú, igual que el cigarrillo, por ejemplo, yo fumaba hasta el 2013, yo dejé de fumar. Yo recuerdo que estaba fumando, me quedaban como tres cigarrillos en la cajetilla, y entonces dije, ya no voy a fumar, me acabo esa cajetilla y termino. Y hasta ahí, ¿eh? Nada de que, ¿cómo se llama? Nicorettes, Sí, o sea, nada, no tuviste que usar nada. nada. Siempre, igualmente con Fue ese, una decisión. sí, o sea, y jamás necesité nada, o sea, nada, ni me daba ansiedad y nada, o sea, como yo he visto en comerciales o en programas, así, nunca. Igual con el alcohol. Una vez que mi vida se empezó a enderezar de nuevo, ya no había ese abuso. El igual que tú, mira, aquí estoy, normalmente. O sea, pero probablemente si hay una noche donde me entra la nostalgia, lo que sea, a lo mejor me pongo hasta atrás, yo solo incluso, porque no lo hago en público, obvio, pero eso no significa que ya no voy a parar, pues, o sea, son Bueno, momentos. pero sí, hay personas que sí lidian o luchan o batallan con esas adicciones y sí, para algunos no nos es tan difícil, ¿no? Bueno, el ribotril, que dicen que es un medicamento sumamente agresivo y sumamente adictivo, yo tomaba una dosis diaria y en el 2017, 16 creo, así lo corté. Tengo ahí mis ribotriles en caso de un panic attack o lo que sea, pero ya no tomo una dosis y lo corté, así tal cual. Y no tuve withdrawal, nada, ¿eh? Y lo tenía Sí, tomando por 10 años. Lo venía tomando por 10 años, diario.
No Sí, pasa pero nada. como te digo, hay personas que sí lo experimentan y no tienen nada de malo el buscar ayuda. De hecho, es algo que yo les recomendaría. De hecho, siempre lo que yo recomiendo es busquen ayuda profesional y hay muchísimas herramientas ahí al alcance de todos hoy en día, programas que sirven, la verdad, muy bien. Y claro, a ver, no es fácil, ¿eh? Acabo, de hecho, ahorita me recuerdo una película que acabo de ver que es bastante, no es vieja, tiene unos 4 o 5 años, pero Bueno, se llama Beautiful Boy, que no sé si la han visto. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Y es justamente la historia de un niño. De hecho, el actor que hace el papel del niño es Timothée Chalamet, que claro, ya es la vi, con un, Steve Carell. ajá, es un súper actor. Y la verdad es una muy buena película. Yo lloré, o sea, es muy emocional. Y es una historia en donde te das cuenta también de la batalla y de lo difícil que es para este niño, porque muchas personas experimentan Pero él pues se metía muchos heroína, problemas de adicciones. ¿Qué? él se metía heroína, ¿no? No te escucho, ¿qué? Él se metía heroína, ¿no? Sí, sí, él utilizaba muchas otras drogas, sí, sí. Bueno, la Pero heroína bueno, creo es una batalla con las adicciones. Hay que personas que experimentan su adicción con el alcohol igual o peor que la heroína, eso no tiene nada que ver. bueno, es que recuerdo, yo he escuchado unas cosas acerca de la heroína que son, Sí, bueno, bueno, la heroína es una de como las drogas más adictivas. Leonardo DiCaprio dijo en una ocasión en una entrevista que, ¿qué recomiendas a los nuevos actores, aspirantes que quieran una carrera aquí? Dijo, no se metan heroína jamás, porque Sí. de ahí sí ya no Sí, no, salen. bueno, ahí sí ya estás jugando, digo, con todas las drogas estás jugando con fuego, incluida el alcohol, que por eso dije, y otras drogas, porque el alcohol también lo es. Sí. Simplemente es legal y socialmente aceptable, pero es una droga. Y bueno, con todas estás jugando con fuego y tampoco diría que hay que tenerles miedo, porque creo que también el tenerles miedo muchas veces es lo que causa que los jóvenes quieran ver qué es, ¿no? Porque todo lo prohibido por alguna razón a ciertas personalidades les llama mucho la atención. Entonces, bueno, siguiente tropiezo toca yo. Para mí fue alrededor de los 29 años, 28, 29 años, y este fue un tropiezo amoroso, por así llamarle, ¿no? Una relación que terminó y con la que yo tenía, pues digamos, muchas cosas invertidas, ¿no? Tanto tiempo como también emocionalmente y vaya, era, aunque ya no estaba tan chiquito, ¿no? Pues 28, 29 años, es, No, es todavía. En el mundo de sí, hoy, sí, sigue siendo sí, y más en esta época, ¿no? Porque, claro, a la edad de nuestros papás, cuando ya tenía 28 y 29 años, eran ya señores personas maduros, hechas. Sí, sí, sí. ajá, ya estaban en otra época de la vida. Y eso sería un buen programa, fíjate, o un buen tema, porque creo que conforme hemos ido avanzando en ciertas cosas, en otras, ahorita parece que, por ejemplo, la juventud, en unas cosas está muy avanzada, pero en otras, pues siguen siendo eternamente niños, ¿no? Y hemos extendido el La plazo de adolescencia. niñez La o adolescencia. de ser infantiles o inmaduros Ujú. a ahorita prácticamente interminablemente, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero Correcto. bueno, en este momento de mi vida, a los 28, 29 años, vivo esta desilusión amorosa, por así llamarle. Y bueno, yo sentía que si no el mundo se acababa, por lo menos algo cerca. Ay, sí. ¿Y cómo lidiaste con ello? Mira, ahí sí, bueno, yo pedí ayuda y estuve como con terapia, con ayuda, digamos, psicológica, emocional, mucho el centrarme en aumentar mi autoestima, ¿no? Pero cosas o programas más bien que me ayudaron a hacerlo con ayuda de otra gente y eventualmente, a ver, el tiempo, claro que el tiempo ayuda, ¿no? Y yo sí creo que el tiempo puede o tiene el potencial de curar prácticamente todo, si lo dejas. Claro. Em, y, eh,
y bueno, y eventualmente, como lo has dicho, ¿no? Un clavo saca otro clavo, y sí, llegó un punto en donde mi enfoque cambió, o más bien me enfoqué en alguien más, y sí, ya, o sea, next, Next. Muy bien, Tocayito. next, Pues yo nunca me he enamorado, by the way. ¿no? ¡Nunca! No, he tenido como crushes, pero me doy cuenta que son crushes. Pero así enamorado, Bueno, pero un crush es un enamoramiento. A lo mejor es la etapa más básica de ello, pero es el inicio de. no, pero según yo, la diferencia es que cuando estás enamorado pasa lo que, cuando se acaba pasa lo que tú estás comentando. Y cuando es un crush, pues ya, whatever, next. Según yo, así funciona. Sí, bueno, yo no lo entiendo así, pero un crush no hay que tampoco menospreciarlo. O sea, son los inicios o los pininos. Es a lo mejor un amor muy básico y muy inmaduro, pero es el inicio de. De hecho, obviamente no estoy diciendo que sea la autoridad en el tema, pero hay una película de mitad de los 90 con Alicia Silverstone que se llama Crush, justamente de esta chavita. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Y Ujú. efectivamente se le pasa ese crush, la meten a un psiquiátrico y se enamora inmediatamente tiene un crush con el doctor. Sí, bueno, es Al muy otro día no utilitario. se acuerda. No se escucha. ¿Eh? No se escuchó lo que dijiste. Perdón. No, te decía Ujú, que ahí se ve cómo efectivamente, una vez que ujú. se le acaba, la meten a un psiquiátrico porque está súper loca. Entonces llega el doctor, así un tipo pues guapo y todo, y ya se le olvidó el otro en ese instante y el crush nuevo y ahí termina la película. Ups, Sí, spoiler. es que sigue siendo muy utilitario tu enfoque, pero así empieza, así es como No, pero empieza. así como dice. Perdón, Los perdón. niños Ajá. son muy utilitarios y no hay forma de no serlo, porque un niño no tiene otra manera de percibir la vida. O sea que soy un niño tocallito. No, pero es que sí me No sé pasó. si es que seas o no. Lo que estoy diciendo es que o sea, la manera de experimentar el amor Ujú. inicialmente es muy utilitario. Pues a mí me pasó lo que le dice Silverstone, se acaba y se acaba. O sea, ya nunca he sufrido por amor, nunca he ido a una fiesta con tequila y, oh, Dios mío, llorar. No, jamás. Por cierto, eso que dices de los niños tocallito, hay una película con Michelle Pfeiffer y Lucas Hedges, que para mí es, no sé si el actor más talentoso de su generación. Mucha gente diría que Timothée Chalamet, pero ya es hasta acá de Timothée Chalamet. Bueno, Lucas Hedges y Michelle Pfeiffer en esta película se llama French Exit. Hay una escena, donde tendría que ver la película, no se los voy a spoilear, pero hay una escena donde justamente una señora ya mayor y el personaje de Lucas Hedges, que pues tendrá 20, ¿qué? 20, lo mismo que Chalamet, 25 años, una cosa así, y está justamente ella diciendo que pues ella, el personaje de ella tendrá 65 años, más de 60 tiene seguro. Entonces ella está diciendo, es increíble cómo nuestros cuerpos van cambiando, madurando, envejeciendo, y te das cuenta que eso es en una reunión con adultos y por dentro tú eres un niño en un cuerpo de adulto. Y creo que a mucha gente le pasa eso. Presente. Sí, yo creo que esa sí es una experiencia bastante universal, yo diría, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso aún veo Cartoon Network. No, no sé. Ok, Tocayito. Ok, ¿hay tiempo para otro fracaso o no? Sí, 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 todavía Okay. tenemos. Pues básicamente es, bueno, golpes de la vida o fracaso, ¿cómo le podemos llamar a eso? Sí, golpes de la vida, fracasos, setbacks o Setbacks. retrocesos, como le quieras llamar. Bueno, yo he comentado de la muerte de mi mamá y mis dos tías abuelas. No fueron, como, así como comenté de mi mejor amigo en el programa anterior que fue, ¿no? De que además de la pérdida fue el encontrarme ya como adulto, pensante y consciente de lo que, de la muerte como algo tangible, como algo inevitable además. Aquí lo que pasó con la muerte de ellas fue la vida como yo la conocía, al 1000% se acabó. Así, Claro, sí. en un Que de día. hecho es el tema de uno de nuestros episodios. Vamos a hablar de la muerte próximamente, Así es. Y ¿no? pónganos preguntas, sugerencias, por cierto, para el tema, porque hay mucho de qué hablar ahí. Entonces, bueno, literal, tocayo, así en un día, la vida como yo la conocía hasta ese momento se acabó. Ujú, ujú. Y entonces yo Y, me y, quedé, y sí, perdón, ahora, esta es la segunda o tercera. O sea, tú ya habías experimentado la muerte de tu amigo, de mi amigo y ¿no? de mi abuelita materna, que ya he dicho que fue mi mayor cómplice en la vida, que murieron ellos con 3 años y medio de diferencia, casi Ujú. 4. Y ya después, a los 10 años más o algo así, es cuando mueren ellas.
y mi mamá y una de mis tías murieron el mismo día, no de lo mismo, o sea, no iban en un coche no. Sí, sí, Mi sí. madre murió de cáncer y mi tía le dio un infarto fulminante antes, de hecho, de que mi madre muriera. O sea, estábamos con mi madre, por así decirlo, despidiéndole, porque yo estaba en negación, y de repente ella en la mañana colapsa. Y yo recuerdo, a mí me llama la muchacha que limpiaba, y estaba una tía, una hermana de mi papá, y mi abuela, la mamá de mi papá, que por cierto, ellas dos ya se fueron. O sea, what the hell. Ya murieron también. Entonces, bueno, yo corro, estaba en el cuarto de mi madre, corro a la cocina y él está tirada ahí en el piso. Y yo, o sea, se fue literal. Yo me acuerdo que le decía, no me hagas esto, no me hagas esto. Fue una cosa impresionante. Y eso fue en la mañana, y cerca de la medianoche se va mi mamá. Y yo me quedo solo con ella en ese momento, porque siempre había mucha gente en el cuarto, y no sé qué pasó, que me quedé yo solo, y en ese momento me voy a la cama y le empiezo a abrazar. Mi mamá estaba inconsciente. Y yo me acuerdo que le dije, por primera vez le dije, si te quieres ir, ya vete. Y dejó de respirar. Y yo no me di no estaba solo, yo pensé que estaba solo, pero en el rincón estaba mi abuela paterna, porque mi abuelita materna, repito, murió hace mucho. Ella fue la que dijo, ya no respira. Y como yo dormía con mi madre de meses por meses, yo decía, no, es que sí pasa. De repente, yo me asustaba, recuerdo, al principio, porque dejaba de respirar y de repente hacía esto. Entonces, bueno, yo como que no, en ese instante, en ese nanosegundo, no me preocupé, y de repente, pues, veo que llega el médico atrás de mí, me dice que me mueva, porque el médico estaba ahí, ya creo que vivía ahí por días, y yo ni en cuenta que estaba viviendo ahí. O creo, o sea, según yo sí. Entonces ya la revisa y dice, ya. Y no, fue una cosa tremenda. Y mi otra tía abuela, pues se va. Y a los 2 meses ella muere de a broken heart. Literal, esa fue la explicación. Entonces, pues repito, la vida como yo la conocía se terminó. Todo el mundo, la gente que me quedó, digamos, alrededor, además de no tener una relación cercana, sobre todo en ese momento, pues todo el mundo tenía su vida bien hecha, o rehizo su vida muy rápido. Y yo no, yo me quedé estancado por 2 años. Esa fue la segunda ocasión donde te digo que abusé mucho del alcohol también, de la comida. Yo subí 65 libras debido a mi depresión. ¿Eso cuánto Y, es en kilos? a ver, toca yo, Es déjame mucho, hacer. ¿no? Son como 20 kilos. Más de 30, no, como 30, ¿no? Bueno, es muchísimo. O sea, eras otra persona. Es que sí, los seres humanos muchas veces no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones, ¿no? Y Son 30 kilos. tratamos de buscar, ¿cómo? Son 30 kilos, perdón. 30 kilos. Sí, pues es mucho. Y tratamos de buscar cómo hacerlo. Y vaya, no hay una escuela, no nos lo enseñan en la escuela, en la universidad, tampoco en las religiones, en las casas. Digo, hoy en día ya es más común porque ya estamos un poco más conscientes de este asunto de la inteligencia emocional y del hecho de que las emociones también son importantes, pero eso es reciente, ¿no? Yo creo que en los últimos años, los últimos 20 años a lo mejor, ¿no? O 15, pero sí, diferentes personas intentan lidiar con los sucesos en su vida de una manera, pues, muy diferente, ¿no? Sí, claro, claro. Y en el episodio anterior tú comentabas que incluso tuviste pensamientos suicidas. Yo también, pero como la muerte me asusta tanto, la verdad es que nunca me atreví a hacerlo, hacer algo, pero sí recuerdo que dormía mucho, porque estaba muy deprimido. Dormía mucho, sí, en el día dormía mucho, mucho, mucho. Y recuerdo que cada que me daba sueño, yo decía, Dios, por favor, que ya no despierte. Eso sí decía. Eso sí lo pedía, de hecho, ya no despertar. Mm. Entonces, bueno, pero... Y bueno, ¿y cómo superaste o cómo dijiste te quedaste 2 años atorado, pero qué crees que pasó como para que lo superaras? ah, bueno, hay una amiga que ya le he mencionado acá, que ella es psicóloga, ella fue de gran ayuda. Yo le debo mucho a ella. Ella vivía en Canadá en ese tiempo, y hablábamos varias veces por semana, y hablábamos por horas al teléfono, tocallito, por cierto. Y no sabes, o sea, yo no la estaba consultando, pero obviamente ella, con su sabiduría y demás, pues fue de gran ayuda, fue un gran apoyo, francamente. Y porque yo perdí mi esencia, tocayo. Yo perdí mi esencia. O sea, yo no era yo. Nunca me había pasado antes, por más que panic attack, lo que sea, nunca yo había perdido mi esencia. Y yo decía, ¿cómo le hago para que las cosas que me gustaban me volvieran a gustar? ¿Cómo le hago para, o sea, era como un zombie, literal. O
sea, nada me llamaba la atención, yo solo quería dormir, o sea, o comer, o chupar, o sea, entonces era una cosa, era un zombie, literal, un zombie. Y hacía algunos artículos para algunas revistas, pero pues la paga no era así muy grande, ni mucho menos, pero insisto, un clavo saca otro clavo, algo pasó, un detonante de comentarios que se hacían a mi alrededor, no de mí necesariamente, y yo dije, a ver, espérate, esto no soy yo, esto es circunstancial, pero este no soy yo, entonces como que eso, poco a poco, igual como de sentirme loser tal vez, poco a poco empecé yo, no, espérate, you have to wake up, this is not who you are, esa es una circunstancia de la vida, pero eso no eres tú, es algo que está alrededor tuyo, ¿no? Entonces, empecé como a contactar, pues literal, mis contactos y todo eso otra vez, y por fin se vinieron un par de proyectos y I was back in LA. ¿Por qué Los Ángeles? Porque estaban las opciones de Tokio y estaba la opción de Ámsterdam. So yo necesitaba un fresh start, from a clean slate, completamente. Y finalmente me decidí por Los Ángeles porque pues yo he vivido en Los Ángeles mucho tiempo. Como yo dije anteriormente, la ciudad donde yo me encontré a mí mismo, literal, yo por fin supe quién era. Y entonces dije, pues esta es una ciudad donde debo yo empezar, ¿no? Pero no fue tan fácil, ese fue otro golpe, voy a combinar los dos. Yo pensaba como en otras ocasiones que iba a ir a Los Ángeles y pum, de la noche a la mañana casi ya iba a ser yo otra vez, ¿no? No. Oh my God, me tomó tocallito meses, y yo iba así, ¿en qué momento voy a regresar, no? Finalmente, gracias a Dios, eventualmente, todo volvió y pues sí, here I am. Sí, pues muy bien. Sí, es que hay un dicho muy famoso que es muy trillado, ¿no? O un cliché, pero que yo creo que es muy cierto, que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y Creo que lo dijo Nietzsche, ¿no? Si no me equivoco, por es de lo Nietzsche. menos, la verdad no sé, no sé si él dijo, por lo menos yo lo conozco como un dicho popular, habría que ver, pero, Creo que sí. pero yo por lo menos sí he experimentado eso, que cada vez que tienes un descalabro o que vives algo negativo, si no te mata, sales fortalecido, ¿no? Yo lo que he sentido, no sé si sea fortaleza, tocallito, pero yo lo que sí he sentido es, pues hay un cinismo de mi parte. Siempre fui sarcástico, pero creo que ahora lo soy más. Creo que me he enfocado en cosas, incluso las posturas políticas tienen mucho que ver con eso, pues cambiaron. Me he enfocado en cosas que estén relacionadas a como ser tough, ya sabes. He tratado, aunque me encanta el cine clásico, me sigue encantando eso. No me gusta la industria en este momento, estoy muy decepcionado, pero el cine como arte, como tal, me encanta. Siempre y cuando no sea woke, me fascina. Y repito, veo mucho cine clásico. Como tú sabes, viste, mostré algo el otro día, leo muchos clásicos. Es muy raro que yo lea literatura contemporánea, que de hecho estoy leyendo ahora y lo mostré el libro de C.J. Tudor, pero, pero trato como de, no sé si más frío sea la palabra, porque no, porque sigo siendo muy sensible. Incluso en uno de los programas dije que era un gran defecto para mí, porque tiene su lado muy oscuro ser tan sensible. Y eso yo creo que once an actor, always an actor. Aunque yo no me dedique a eso, ni quiera dedicarme a eso, ni viva de eso, yo creo que es como una esencia, ¿no? Yo creo que cuando eres un artista ya naces así y es inevitable, ¿no? Pero en mis gustos y demás, o sea, yo creo que si hubiera escuchado Ben Shapiro 15 años atrás, yo hubiera dicho, ¿y este quién se cree, no? Pero llegó, igual que el doctor Jordan Peterson, llegaron a mi vida en el momento en que yo los necesitaba. Necesitaba ese tipo de nuevos íconos, de nuevos, o sea, en vez de un actor woke que dice tonterías en Twitter, esta gente se volvió, que es más tough, ¿no? Y que de hecho hablan de todo eso. Bueno, yo no considero que sean tough, pero bueno, así es como tú lo interpretas. No, es que sí, porque están en contra, porque, ok, repito, lo dije en el programa anterior, la frase famosa de Ben Shapiro es facts don't care about your feelings. Entonces ellos están en contra de toda esta gente, porque la gente woke así es, llorona, quejumbrosa, delicada, bueno, tú sabes cómo son los espacios en empresas como Netflix o Google. O sea, de verdad que los tratan así como, casi les ponen así como algodoncitos alrededor para que no se vayan a golpear el codo con una, o sea, es ya rayo lo absurdo. A lo mejor ellos están muy felices, pero sí, la verdad es que sí. Yo es una de las cosas que me llamaron la atención, repito, porque llegaron a mi vida. Yo escribí un artículo, tú lo Sí, leíste del estabas Time. listo para escuchar lo que estaba en su mensaje, Lo ¿no? necesitaba además, tocallito. Ujú. Lo necesitaba.
Sí, algo como más Que tough. eso también es creo que una de las cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, que muchas veces nos inspiramos, o la gran mayoría, si no es que toda la vida, nos inspiramos por otras personas, ¿no? Tú ves Claro, que otra persona dice o hace o deja de hacer, y los seres humanos tenemos este asunto de que cuando vemos algo que nos inspira, que queremos aspirar a ser o a tener, pues te motiva, ¿no? Entonces, claro, claro. la inspiración y el rodearte si es no físicamente, por lo menos el contenido que consumes, que sea algo que te pueda elevar y llevarte un poquito más al objetivo que estás logrando, porque luego no nos damos cuenta que a veces siempre te va a llevar a un lugar, no necesariamente es el lugar al que quieres. Entonces, a De veces acuerdo. tienes que cambiar con quién te rodeas, de qué te rodeas, tanto con el contenido que consumes o con las personas que están a tu alrededor, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es. Sí, sí, Ujú. sí. De hecho, bueno, comentaba también que en este año me he distanciado de casi, en promedio una persona por mes. Gente que, repito, de círculos cercanos, o sea, no estamos hablando de un amigo lejano o algo así. Entonces, y sí hay que hacer cambios. O sea, no hay que hacer cambios, no, no, no. Se han dado de manera, una palabra cliché, Sí, orgánica. adaptarte a esos cambios. Ujú. Sí, 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 porque yo sí siento, o sea, que estoy cambiando y es en los últimos como 4 años, yo creo, ese cambio ha disparado como, he cambiado más en los últimos 4 años y creo que cambié en el resto de mi vida combined. Sí, bueno, es que esa es otra cosa, ¿no? Que vas aprendiendo con la vida. Es un principio de física, pero es aplicable a todo. O sea, lo único constante es el cambio. Todo está cambiando todo el tiempo. Y a veces No nos pues gusta, no lo queremos ver, ¿eh? o no nos gusta tampoco. Bueno, sí, o no te gusta, pero al final del día va a haber cambios y uno de los cambios más importantes, pues somos nosotros, porque no somos los mismos después de ciertos eventos, no somos los mismos, incluso de un día para otro, yo creo, ¿no? Que puedes ir cambiando. Pero sabes que me di cuenta, Tocayito, que hay gente que no cambia con nada, ¿eh? O sea, que ni siquiera golpes tan fuertes y siguen siendo las mismas personas que eran antes. O es como yo siempre digo, hay gente que es muy viajada y de repente dices, ¿and? O sea, y sigue siendo, o sea, te vas y bien, es como, yo digo que esa gente que de repente puede viajar, se la pasa viajando y sigue siendo la misma, es como ir a un theme park. Vas a Disneyland, pasas un día entero, te tomas fotos, te diviertes, subes a los juegos y todo, fotos, compras souvenirs y todo, y pum, ya, ¿qué pasa? Se acaba ese día, regresas a tu casa y normal. Yo siempre he dicho que un libro, una película, un viaje, una experiencia, no puedes ser el mismo después de eso. No puedes. Yo creo Eso es que lo no que lo eres. No, no, yo no creo que haya gente que no cambie. hoy Tal vez no no te. es evidente para ti, tal vez su cambio se hace de una manera más gradual o de alguna otra forma, pero no creo que no haya nadie que se mantenga estático. No hay nada en el universo que lo haga. Believe me, Tocayito, believe me. No, no, Sí no. hay. No, más bien es tú no lo Ya puedes estoy. ver o no lo demuestran o simplemente Pues, no lo hacen no, es alrededor que yo creo tuyo. que es como dicen del amor y el dinero. Ese tipo de cambios que te deja algo como un viaje o Sí, algo como a lo un mejor libro, no se puede ocultar, pero no no te puedo necesariamente ocultar. tú lo vas a percibir. O sea, el que tú no lo percibas no quiere decir que no lo tengan. El Tocayito siempre me está dando la contra. Ya. No te estoy llevando a la contra, simplemente yo no creo que haya gente que no cambie. Me parece prácticamente imposible. Eso es lo que yo pensaba. De hecho, te iba a decir justamente, a ver, ok, es que creo que no sé cómo vayamos de tiempo porque el tocallito es el que lleva el Ya, tiempo. sí, Ok, ahí vamos. Tenemos vamos a, como 3, 4 minutos para ir a nuestra ok, dinámica. como Ajá. conclusión, porque es lo que habíamos comentado al principio. ¿Qué aprendiste de todo esto que hemos hablado? Sí, sí, ¿cómo lo transformaste en algo positivo? No entiendo. ¿Me estás preguntando a mí acerca de lo que Sí, acabamos de porque hacer o de la vida? no es el título de nuestro, ¿cómo transformar? Sí, bueno, pues es que lo hemos ido platicando, ¿no? Creo que, o sea, no es como que vives uno de estos descalabros o una de estas experiencias y te mantengas igual. O sea, vas aprendiendo ciertas cosas. Yo lo he ido como comentando un poco, ¿no? Al margen. Yo me imagino que todo el mundo, y espero
que si nos estás viendo te relacionas un poquito con alguna de las experiencias que hemos ido compartiendo, que también te vas dando cuenta qué fue lo que hiciste para superarlo, ¿no? Porque a veces lo tenemos muy consciente, pero a veces no es consciente. A veces simplemente se siente como que, ya lo superé, ya pasé y no sé ni cómo le hice, ¿no? Pero algo hiciste o algo pasó, no necesariamente, no es así como accidental, ¿no? Ok, ok. Bueno, eso es lo que yo creo. Igual y tú no crees eso. No, no, yo lo que, en mi caso personal, lo que he aprendido muchas cosas, he aprendido que, pues, de entrada, que puedo ir en cualquier momento, si no me había quedado claro eso, ya me queda claro que literal, o sea, la muerte es Esa algo es una, que está sí, esa es presente. una o cómo te puedo decir, de los aprendizajes o de las lecciones más difíciles que hay que ir adoptando. Yo ya lo tengo consciente. Bueno, te comentaba que un amigo, no éramos los así íntimos, así los inseparables, pero era uno de mis amigos acá, murió el fin de semana y fue una sorpresa tremenda. Entonces, bueno, sí, eso me queda muy claro. La muerte nunca está fuera de mi mente. No sé, no estoy obsesionado. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esto, tocayo, desde el principio de nuestras juntas de producción y así lo tenemos ahí. Y sí, es un tema que pues vivimos con ese tema todos los días y al mismo tiempo, por ejemplo, en Occidente, Ujú, un poco menos que en Oriente, pero de acuerdo. en Occidente pretendemos o nos gusta pretender o así nos educan, que parece como que vamos a estar aquí para siempre y no. No, eso diría yo, tocayo. Y para finalizar, pues sí, tal vez me he hecho mucho más desconfiado. En un episodio hablábamos de que no confiábamos, que teníamos un problema de confiar en la gente. We're born alone, we live alone, we die alone. Entonces, yo antes era así como que alguien me caía muy bien y yo era famoso por mis abrazos. Lo pueden preguntar a quien me conocía. Y ahora me he vuelto así como menos físico, menos, eh, Bueno, yo no creo sé. que la pandemia a todos nos ha puesto como, Eso yo ¿no? mencionaba que todavía peor, ¿no? Pero porque pues Un estás poquito tanto más. tiempo solo. O sea, hay veces, Ujú. por ejemplo, estoy fuera en una cena o una comida por drinks o lo que sea, y ya estoy pensando, tengo esta película en mi watchlist. O sea, ya me quiero ir, pues. O sea, quiero estar solo en mi habitación y sí, entonces sí me he vuelto, sí, como más lobo estepario, que de hecho utilicé literalmente ese ejemplo, que es una novela de Hermann Hesse, y también dije que me parecía trágica la primera vez que la leí, pero que ahora me parece sumamente tangible y sumamente real, porque insisto, o sea, el personaje principal no tiene 25 años, entonces conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de muchas cosas, que hay gente que se queda, hay gente que, no, que como tú dices, no es para siempre, hay gente que no es para siempre, hay gente que tú tenías una idea errónea de ellos tal vez, y como tú cambias, o como tú cambias también, y si esa gente sigue siendo la misma, pues ya no hay nada que hacer ahí. Entonces eso también aprendí, Tocayito. Pero Ujú. bueno, Tocayito tenemos como siempre una dinámica acá, y se llama I Never Ever, que en español sería yo nunca he, Yo ¿no? nunca, o Yo nunca, nunca he hecho, nunca lo he hecho. Que de así hecho es. ya lo he visto como en varios lugares y la Ajá. verdad confieso que a mí se me hace como muy confuso y no sé, porque la idea es que vamos a decir yo nunca he hecho tal cosa y según si no lo has hecho o si sí lo has hecho, tomas, Un ¿correcto? drink, sí, Y si no pero el lo drink, has hecho, así, no tomas. Entonces yo a así no, veces me confundo, ya no sé si sí tienes que tomar cuando lo hiciste o cuando no. cuando lo Entonces, hiciste, pues vamos cuando a lo ver hiciste. cómo sale, porque... Pero no así, Tocayito, así no, o ¿Cómo? sea, así Ah, no. o sea, bien. Bueno, es que yo ya llevo la mitad de mi drink, pero a ver. ¿No tienes la botella ahí a un lado? O sea, ¿esto no es suficiente lo que acabo de hacer? Pues no sé, depende de cuántas cosas sí hayas hecho, porque vamos a mencionar 4 cada uno, ¿no? ¿O Ah, ok. 3? Yo tenía tres, sí, yo tengo tres, pero Bueno, puedo agregar una cuarta. Puedo agregar una sí, no creo cuarta. que te vaya a alcanzar, Tocayito. Bueno, es que no sé cuántas cosas hayas hecho. Yo Te elegí voy a cosas que yo decir, también, ¿eh? O sea, no nada más es para que tú bebieras. Aquí hay cosas que yo también he hecho. O sea que vamos a beber los dos. ok, lo podemos repetir después, porque la verdad yo no entiendo muy bien si yo tenía que como que poner cosas. Bueno, a ver cómo sale. A ver cómo Vale. sale. Es que Pero, normalmente si estuviéramos los dos en el mismo lugar,
sacas como en el video que te envié de Sí, la un papelito o algo. papelitos, entonces ninguno de los dos sabe, pero como estamos larga distancia, tocallito, entonces yo para ser neutral sí puse cosas que yo sí he hecho, para no echarte todo a ti, ¿no? Ok. A ver, dime ahí qué es tocallito. Entonces yo empiezo. Sí, vale. O sea, ok. Y si sí lo hemos hecho, tomamos. Y si no, Así no. es. Así es. Ok. Bueno, yo nunca he robado nada de alguna tienda. ¿Robados intencional? Sí, sí. O sea, y puede ser desde chiquito, vaya, ¿no? Yo voy Ah. a tomar. A ver, tocallito, a ver, ¿qué robaste? No, bueno, tenía 13 años Ajá, y estaba en un internado en Estados Unidos. ajá. Y una de las excursiones que hacían los fines de semana nos llevaban a. De hecho, esta tienda ya no existe, ya quebró. Se llamaba Toys R Us. Uy, la amaba. Y era increíble porque era enorme y era el mundo, o sea, era una juguetería, ¿no? Y podías encontrar ahí todo Creo lo que que va a se ser te un ocurriera. comeback, ¿eh? Leí en Wall Street Journal que probablemente tenga un comeback, ojalá. Ah, Pero bueno, sí. ojalá. Ojalá, porque además ya después que me hice papá, su Toys la de bebés era buenísima, ahí encontrabas todo. Pero bueno, el asunto es que yo con un amigo, digo, ya estábamos haciéndonos los muy chistositos y demás, y a pesar de que podíamos comprar lo que nos queríamos llevar, nos pareció muy chistoso el ver si nos lo podíamos llevar sin pagarlo. Y la verdad es que ni siquiera recuerdo qué era. Era un juguete, pero no recuerdo qué era. ¿Grande? ¿O algo No, chiquito? no era lo suficientemente chiquito como para meterlo a tu bolsa del pantalón a los Ah, 13 años. Entonces, sí, era menor, ¿no? Pero pues claro que nos cacharon. O sea, nos cacharon y una fue súper vergonzoso y, y bueno, así como que aprendí a la mala, ¿no? De que pues no hay que tomar nada sin que lo pagues. Pero lo más vergonzoso fue el hecho de que el gerente hablara con el responsable que nos llevaba y que hablaran con nosotros. Y vaya, no hubo un asunto de llamarle a la policía, ni mucho menos, pero sí fue un asunto de que, bueno, regresa lo que traes. Y primero como nos confrontaron para que nosotros lo aceptáramos. si te llevaron así como un cuartito atrás o algo así. Sí, a la oficina del gerente. Sí, 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 a sí. la oficina del gerente. Pues tocayo, Sí. entonces pues, tal vez la próxima pregunta vaya a ser obsoleta, porque yo iba a decir que si te había salido sin pagar algo de una tienda, iba a decir intencional o accidentalmente. Esa era mi primera pregunta, de hecho. Pero, o sea, O es sea, el yo yo nunca me he nunca, ese es salido de tu. una tienda, ¿eh? ¿Eh? Yo iba a decir, yo nunca me he salido de una tienda con algo que no pagué. Ah, ok, Intencional ok. o accidentalmente. Ya, bueno, pues esa es la única vez que yo lo he hecho. Nunca más lo hice. O sea, tú sí, tú estás tomando, tú sí. Accidentalmente, o sea, pero tonterías. Una vez fue un DVD, de hecho, que estaba en la tienda. No sé si todavía era de tu amigo Richard Branson, porque las vendió, ¿no? Pero bueno, aquí una The Virgin Virgin. Store, una Virgin Virgin Mega Music. Store. ¿Cómo? Las mega stores, las Exacto. Virgin donde vendían música y demás. Las amaba y películas y revistas de todo el mundo, era padrísimo esas tiendas. Bueno, entonces yo voy pues agarro yo llegaba así y compraba 20 DVDs así at once. Entonces me doy cuenta, ya voy en el freeway de regreso a México o a San Diego, no sé dónde iba, y de repente sí empiezo a tomar las bolsas, a ver, no sé qué estaba buscando, estaba un DVD que no pagué, de modo que me regresara, o sea, ya iba a medio camino. Y la otra vez una estupidez, o sea, yo creo que era un desodorante, estaba yo en un súper y me encontré a la mamá de una amiga, me quedé platicando con ella, me fui a la caja con ella, que ella pagó, nos salimos del estacionamiento y de repente hago esto y aquí traía un desodorante, pues ya no me regresé. O sea, pues eso estuvo muy fresa, tocallito, pero las demás no lo son. Ok, No, no. número dos, tocallito. Bueno, yo nunca he llegado borracho a abordar un vuelo. Tocallito, estamos copiando, se los juro que no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? No, a ver, borracho, ¿qué es borracho? No, Tipsy. o sea, no. O sea, Ah, no. tipo, pasado de copas, No. drunk, no sé cómo le quieras llamar, pero que No. no, o sea, vaya, no, Tipsy que sí. no deberías de poder volar. Ah, no. Así ese grado no.
Pero sí me tomo mis drinks antes de subirme en avión, sí, sí. Pero así de Sí. llegar borrachísimo, no. No, a mí no me Al gusta. grado que siempre me dejan subirme. Es más, es tanta la adrenalina que en cuanto me subo al avión ya se me bajó todo lo que me ha tomado, se los juro. ¿Te da miedo volar? A veces son como Sí. etapas que me dan por los mismos de los ataques de pánico. Es otra de nuestros temas. Vamos a hablar de los miedos también. Así es, así es. Sí, no soy fan, pero Ok. hay cosas de las cuales no era No, fan y que yo soy conforme... fan. Yo soy fan. El avión se puede mover como licuadora y soy fan. De hecho, mis hijos ya son así, ¿no? O sea, se empieza a mover la turbulencia y mis hijos, ¡eh! O sea, están felices. Fíjate que eso no me da tanto miedo, tocallito. De hecho, yo, porque yo Mm. he hablado con psicólogos, a mí lo que me pone mal, Ah, digo, que estar encerrado. no sería nada cool que se estrelle el avión, obviamente, ¿no? Pero, ajá, o sea, el momento, yo te había comentado cuando mencionaste los audífonos para aislar el ruido, que está comprobado que mucha gente le da un ataque de pánico, el sonido del avión cuando ya toma pistas, ese sonido, eso te puede provocar un ataque de pánico. Entonces, bueno, el momento en que despega el avión, you're not in control of anything anymore. Y entonces eso, o sea, no es como que vas en un coche, en un autobús, porque ni siquiera el tren, aunque el tren va parando, pero no es cuando tú quieras. En O cambio, sea, un ¿tú coche, sí un crees autobús, que es la mejor. pérdida de control es diferente en un avión que en un coche? Sí, claro. En un coche te puedes parar en cualquier lugar, prácticamente. Igual un autobús, un tren no, repito, el tren tiene sus paradas específicas. Digo, a menos que jales el freno de emergencia, o sea, no hay tal cosa. Entonces, pues sí. Entonces, de hecho, Bueno, el tren es mi transporte favorito, by the way. Pero entonces, Tocayito, es rico viajar en amo tren. el tren. Ahí sí te vas chupando porque pues hay restaurantes y todo y cafeterías. No, es lo máximo el tren, la verdad. Ok. Y te vuelves o ves películas o no muy padre. ¿Quién Yo amo va? el tren. ¿Vas tú? Sí, a ver. Yo O hiciste nunca, lo mismo? yo nunca he tenido holiday affairs. O sea, como ¿Nunca has tenido un romance de verano o de vacaciones? ajá, sí, sí, sí. Mm, pues voy a tener que tomar porque no me acuerdo, la verdad, pero seguramente que sí. O Así sea, andamos tocallito. no, ahorita estoy tratando, bueno, a ver, sí, o sea, es que depende a qué te refieres con romance. O sea, No, un one night em, stand no es un romance. O sea, ok, un one night stand no es un romance, no, pues entonces no, no. eso es un one night stand. No, 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 un romance, no, entonces no. Yo no he Entonces tenido yo un tampoco. romance de una Entonces vacación, no. vivimos en balde. Vivimos en balde. ¿Ya ves? Me confundo de que si sí tienes que tomar o no. Pero no, 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 no. Un Pues que romance así, yo no. me quedé pensando y no, pues acabo de decir que nunca he estado enamorado, que, o sea, no. Yo voy de vacaciones y ni siquiera voy pensando en eso. Mucha gente va pensando en cosas así. Ya no. No, pero una cosa es una aventura o una noche o lo que sea, algo más casual, y otra es un romance. O sea, Como de no. película, Para literal. empezar, he tenido pocos romances en la vida. Sí los he tenido, pero pocos, y no podrían darse en un o sea, en un tiempo tan corto, porque no soy, vaya, para que me involucre emocionalmente toma como mucho más. No, 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 no. Bueno, yo No te es digo tan que sencillo. para mí no era el tiempo no significaba nada. Y ahora, pues Ok. ahora sí, así que ya no sé tu callito. You're next. Bueno, las contradicciones de la vida. Ok, Exacto. yo nunca he ligado con la pareja de uno de mis amigos o de mis amigas. Bueno, yo voy a A ver, tomar. a ver, no, a ver, la pareja de una vez. No. Tú sí, tu callito. Sí, yo sí. Sí, yo sí. Scoop. No hay nombres, tu callito, nombres. No, 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 para nada. Pero, no, sí, por supuesto. A ver, lo que pasa es que, digo, y aquí vas a decir, híjole, no, mejor no soy amigo del tocayo. Este, no, o sea, yo no creo que los seres humanos seamos dueños de otra persona. Entonces, no creo y no comulgo con esta idea de que si ya una de tus amistades tiene una pareja, que esa pareja o sea, sea como como dicen en el golf, out of bounds, ¿no? Fuera de lugar, no, pues no. Pues pregúntale a tu amigo, tu callito, qué piensa al Sí, respecto. por eso. Bueno, sí. Ay, tu callito, Ah, eres tremendo. ujú. Ok. Am, yo nunca he engañado a mi pareja.
Yo creo que tú sí, porque digo, ¿no? Es que define engañar. O sea, es que, Güey, no, pero engañar, o sea, ¿te estás desde refiriendo ponerle a el un cuerno asunto hasta, no, sexual o un, either, puede ser O algo que le engañar de guste, que le ¿no? dijiste que no fuiste a comer a este lugar y sí comiste ahí? Ay, no, pero eso está como muy, y Bueno, creo o que, sea, eso es creo que todos engañar lo también. hacemos, creo que eso lo hemos hecho mil veces, muchas, O o sea, te sea, estás refiriendo a pintarle el cuerno. por ejemplo, Bueno, o, sí, o, no, o mentiras que sean serias, ¿no? no, pues es que no puedo hacer eso porque yo no creo, ni ofrezco, ni pido esa exclusividad. Salud. Ok, tocallito, you're next. ¿No, ya? ¿No? Ya terminamos. No, dijiste, has dicho Sí, tres, ya ¿no? fueron 3. Ah, Dijimos que eran dijimos 3. cuatro, ok. Bueno, a ver, un bonus ya para, así, ya que Ok, estamos viviendo. vale. Yo nunca he llegado a la escuela, o nunca llegué a la escuela o al trabajo, y por eso digo que tenemos la misma, borracho. Ah, no, yo sí voy a tomar. Bueno, tipsy, tipsy sí. Mm, sí, y a lo mejor era más crudo, pero no, alguna vez sí llegué a dar una conferencia, y yo creo que, bueno, no sé si fue evidente, no creo, porque nadie me dijo nada, pero se me había subido un poquito más lo que me había tomado en la comida. Sí, pues está bien. O sea, además si vas a dar Sí, una conferencia, muchísima gente hace eso. sí. Yo no, normalmente no, pero sí, en esa ocasión sí, sí llegué, pasadito de copas. Yo una vez en un noticiero y un camarógrafo sí me dijo, ¿vienes de una fiesta? Y sí, estaba yo en una fiesta, de hecho, en un cumpleaños, y luego me fui al noticiero, pero fue el único, nadie del público, nadie que me vio, ni mi compañera, nadie me dijo nada, solamente un camarógrafo, pero era muy metiche. Bueno, pero tú sabes, ¿no? Y te sientes diferente. Pues yo llegué como muy contento, porque esa es la verdad. Así, o sea, no llegué así como hablando raro, no, estaba así como tal vez muy contento, yo creo que eso fue. Entonces yo creo que lo Muy noté. bien, tocayo. Pues bueno, podemos hacer esta dinámica después, pero ya entendí. Ahora sí ya entendí. Vale, Bueno, perfecto. pues muchas gracias. Gracias a todos. Les recordamos que por favor, si les gusta nuestro programa, suscríbanse, denle clic ahí a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando subimos un video. Y pues seguimos aquí con Alex y Alejandro. Tenemos algunos temas que tenemos ahí en el tintero y gracias por escucharnos. Claro, y también den like y compartan el video, por favor. Será un Gracias, honor. hasta luego. Bye bye. Gracias, Tocayito. Abrazo a todos. Hasta luego. Bye bye.